Boker Tov, buenos días y Shabbat Shalom para todos nuestros Talmidim. En esta mañana de Shabbat, el Shabbat Hagadol, que es el Shabbat como antesala al Shabbat de Pesach, estamos desarrollando Metzorah, la parashá número 28. Así que de nuevo, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Metzorah, como ya lo sabemos, lo establecimos en la sesión anterior, Metzorah es la persona que ha sido castigada por el cielo con Tzaraat, con la mal traducida lepra, que no es la lepra conocida hoy en día, como siempre lo reiteramos. Así que el Metzorah es la persona que ha sido castigada por el cielo con Tzaraat, con una afección en su carne, una enfermedad en su cuerpo o en su piel, por ser un Motzi Shem Ra. Por razón de ser un Motzi Shem Ra, es decir, por ser una persona dada al chisme, por ser un calumniador, difamador o que tiene Lashon Hara, traducido al español, que tiene lengua mala, que habla mal de los demás y que con su lengua daña en muchas maneras diferentes el honor, la reputación, la fama, el buen nombre o la credibilidad de su prójimo. Así que sobre esta base continuaremos en esta mañana abriendo en esta sesión siempre Vayikra, el libro de Levítico capítulo 14. Ahí es donde estamos en este momento. En el capítulo 14 del Sefer Vayikra o libro de Levítico. Por supuesto que esperamos que la Shejinah nos asista como siempre lo hace. Además, que nos envuelva y que energice nuestra aura, de tal manera que nuestro campo energético sea en gran manera potenciado para que cada uno de nosotros podamos irradiar energía positiva en todo nuestro entorno. Que así sea. Bien, en la sesión anterior hicimos ver que así como el Metzorah, el leproso, el llagado, el enfermo en su cuerpo, no puede ser curado o no puede ser sanado absolutamente con nada. Humanamente nadie lo puede curar, y que solamente cuando la persona misma se vuelve al Eterno, humillada, dócil, obediente y en Teshuvah, vimos que solo hasta entonces el mundo espiritual le favorece a la persona. Hasta ese momento. Solo hasta entonces, es decir, después que la persona misma abre su corazón al cielo
y habla con el cielo lo que sabe que debe de hablar y hace teshuvá sincera, solo hasta entonces su cuerpo comienza a experimentar sanidad, limpieza, curación y refúa shelema, es decir, una sanidad o una curación completa. Así que sobre esta base de nuestra parashá, vimos que hay enfermedades, que es el cielo mismo quien a veces las ha traído sobre las personas. Hay enfermedades que es el cielo mismo quien las ha traído sobre las personas. Por A, B o C motivos. Por A, B o C razones. Y que por lo mismo que es el cielo quien está teniendo un trato muy personal o muy particular con un hombre o con una mujer, por lo mismo, por más medicamentos o por más tratamientos médicos o por más ejercicios espirituales que se hagan por las personas, por más tefilot místicas o cabalísticas que se hagan en hebreo, por más códigos sagrados con los cuales se invoque al Eterno por sanidad para la persona, hemos dicho que a veces nada sucede. La persona no mejora, sigue igual o peor. A veces incluso se va agravando todavía más, y aunque uno incremente las tefilot en hebreo con rezos cabalísticos, reitero, con meditaciones cabalísticas, con códigos que sabemos que al pronunciarlos hay un despliegue de energía de los cielos. A veces, por más que se hagan todos estos ejercicios espirituales, ya lo hemos aclarado que a veces nada sucede. Las personas a veces siguen igual o van de mal en peor. De acá que en la parashá de hoy tenemos la respuesta del por qué suceden esas cosas. En esta parashá número 28 es donde aprendemos que ciertamente hay enfermedades que para que se vayan, para que desaparezcan de los cuerpos, es la persona misma la que debe de arreglar sus propias cuentas con el cielo, haciendo teshuvá. Hay enfermedades. Estamos hablando de excepciones, no es la regla. Pero hay enfermedades que para que se vayan de las personas, para que desaparezcan, para que ese tormento o sufrimiento pueda dejarles y quedar la persona en shalom,
a veces es la persona enferma misma, reitero, la que debe de arreglar sus propias cuentas con el cielo, haciendo teshuvá. Pues ya hemos hablado que el Eterno hace la llaga y Él la venda. Él trae la enfermedad. Él a veces envía enfermedades, pero también dice el Tanaj que Él mismo la cura. Claro está que esto el Eterno lo hace hasta después de la Teshuvah. Y solo para corroborar esto que estamos diciendo, quiero que tomemos dos referencias escriturales de nuestra Sagrada Tanaj o del Tanaj, para que veamos que hasta que las personas hicieron Teshuvah, fue hasta entonces que el cielo les favoreció. Recordemos en primer lugar el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia de los días de Daniel Hanabí. Sabemos que a Nabucodonosor, por orgulloso y por rasha o por malvado, el cielo lo castigó con locura. No fue una situación médica, no fue una enfermedad por razones humanas o por cuestiones del medio ambiente. Fue el cielo mismo quien castigó a Nabucodonosor debido a su orgullo y debido a que era un hombre sanguinario, un verdadero rasha. Y oiga, fue una locura severa la que el cielo trajo sobre él. Si abrimos el capítulo 4 del libro de Daniel Hanabí, capítulo 4 nos dice nuestra Tanaj en el versículo 28. Ya Nabucodonosor, de hecho, ya estaba advertido que si no enmendaba sus caminos, le vendría algo peor. Así que en Daniel capítulo 4, versículo 28 dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, y aquí hay una gran expresión de su soberbia, de su arrogancia, de su altivez, de su orgullo. Dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. ¿Y qué fue lo que se le dijo? A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán.
y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Elión, que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila, y sus uñas como las de las aves. ¿Se imagina usted semejante escena, cuadro, o la presentación que tiene ahora Nabucodonosor? Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Leo de nuevo. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. ¿Qué es lo que tenemos acá? Al decir Nabucodonosor que él alzó sus ojos al cielo, bueno, hay otros escritos donde se nos hace ver todo lo que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, habló con el Creador. En otras palabras, Nabucodonosor hizo Teshuvah. Hasta que él hizo Teshuvah, las cosas comenzaron a cambiar, y por supuesto cambiaron del todo en cuanto a la plaga o a la enfermedad con la que el cielo mismo lo había castigado. Dice el 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Elión, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra, dice Nabucodonosor, son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron. ¿Hasta cuándo? Hasta que él alzó sus ojos al cielo, hasta que él habló de tú a tú con el Creador, hasta que él hizo Teshuvah. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo por todas sus obras, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Así que
siendo Nabucodonosor el rey, el emperador de Babilonia, por supuesto que en su reino había médicos de todas las especialidades habidas y por haber. Sin embargo, la enfermedad con la que el cielo castigó a Nabucodonosor, ninguno de ellos, de los médicos o especialistas, pudo hacer nada por el rey. ¿Hasta cuándo es que el cielo lo sanó? Hasta que Nabucodonosor mismo hizo teshuvá. Es el mismo principio de la parashá. El mismo principio. Que hay enfermedades que el cielo envía como reprensión a las personas y que no hay medicina ni ejercicios espirituales que puedan hacer nada por la persona enferma. Y que solamente cuando la misma persona enferma hace teshuvá, solamente y solo hasta entonces es que el cielo le favorece. Veamos el otro ejemplo, el otro caso. Es acerca del rey Hizquiyáhu. Todo lector de la escritura sagrada conoce bien la historia de Hizquiyáhu. En español le pusieron Ezequías. Su nombre hebreo es Hizquiyáhu. Este era un rey íntegro, un rey perfecto. Casi dio la talla o la medida del rey David. Hizquiyáhu era un gran tzadik de su época, un gran rey justo, un Talmid Jajam, un erudito en la Torah. Sin embargo, llegó un momento en que Hizquiyáhu cayó enfermo con una enfermedad enviada del cielo mismo. ¿Y por qué el cielo envió contra Hizquiyáhu esta plaga, esta enfermedad, que por cierto era incurable? La razón es que Hizquiyáhu no había querido casarse. Y por ende su pecado era no haber cumplido con la mitzvah de la procreación, que es una mitzvah para todo varón. La procreación, la de engendrar hijos. Por esta razón es que el cielo lo castigó con una plaga, con una enfermedad. De hecho, a Hizquiyáhu, fue enviado el Naví Yeshayá. El profeta Yeshayá o el profeta Isaías. Y cuando entró al aposento del rey, el Naví Yeshayá le dijo: Hashem ha dicho así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Una palabra del cielo para el rey. Una palabra donde no había más que hablar. Hashem ha dicho así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Cuál era la falla de Hizquiyáhu?
no había cumplido la mitzvah de la procreación. Al respecto, nuestros escritos, las enseñanzas ancestrales de Am Israel o de nuestros grandes Jajamim nos dicen que cuando Hizkiyahu, el rey, en su cama, en su lecho de muerte, escuchó esa palabra enviada por el Eterno a través del Naví, dice, consternado, Hizkiyahu, quien era un rey justo, un tzadik, preguntó, ¿de qué crimen soy culpable ante el Todopoderoso? Y Yeshayahu, el profeta, le informó, Hashem te castiga por no haberte casado. Has transgredido el mandamiento de creced y multiplicaos. Me abstuve de casarme por una buena razón, se defendió Hizkiyahu. Presagié, o sea, él vio en el mundo espiritual que mi descendencia de mi descendencia no surgiría el bien. Abandonarían las mitzvot de Hashem. Vi que de mí iban a salir 2 hijos malvados y que no iban a seguir el camino del Eterno. Le respondió el profeta, no es de tu incumbencia entrometerte en los asuntos de Hashem. Debiste cumplir con tu obligación, haberte casado y dejado al Eterno hacer lo que le parezca. Cuando Hizkiyahu vio que así era la cosa, le dijo, si es así, por favor acepta que me case con tu hija. Le dijo el rey al profeta. Quizás nuestros méritos combinados abolirán la maldición decretada sobre mi descendencia. Yeshayahu no creía lo que había escuchado. Lo habían enviado para informar a alguien acerca de su muerte inminente. Y esa persona se propuso casarse con su hija. No te entiendo, Hizkiyahu, le dijo el rey. Vine para presagiar tu muerte. Y oiga la elevación de alma de un tzadik, o la conciencia elevada de un tzadik. Le dice el rey al profeta, olvida tu profecía. Esto puede decirlo solo un tzadik. Olvida tu profecía. Yeshaya le dice, mis antepasados me han enseñado que un hombre jamás debe desesperar, ni siquiera cuando siente el filo de la espada desenvainada sobre su cuello. Que nunca deje de rezar, pues la misericordia del Eterno es infinita. Yeshayahu básicamente no le hizo caso y se fue. El rey enfermo se dirigió hacia la pared donde percibía el Shehinah. Rezó desde lo profundo de su corazón. ¿Qué es eso? Hoy sí habló de tú a tú con el Creador. Hizkiyahu hizo teshuvah. Rezó desde lo profundo de su corazón, mientras lloraba arrepentido por el mal que había hecho. Y el profeta todavía no ha terminado de salir del palacio. Dice, el profeta no había puesto un pie fuera del palacio cuando la palabra del Eterno le llegó. ¿Y qué le dijo el cielo esta vez?
ve y dile a Hizquillahu, he visto tus lágrimas y he aceptado tu plegaria. Ve y dile, he aquí yo te sano y añadiré 15 años a tu vida y te salvaré de tus enemigos. Y Yeshaya escuchó la voz del Eterno. Fue reacio a regresar con ese mensaje. Hashem, le dijo el profeta al Eterno, ¿cómo puede contradecir la profecía que pronuncié hace algunos minutos? El rey me considerará un mentiroso. Y le dice el Eterno, tranquilo, no temas, Yeshaya. Hizquillahu, él es un tzadik y confía en que todas las palabras son verdaderas. Finalmente, Yeshaya aceptó entregar a su hija en matrimonio a Hizquillahu, al rey. ¿Hasta cuándo sanó el Eterno? Bueno, no solo lo sanó de la enfermedad, sino que incluso lo salvó de la muerte misma. Y le fueron añadidos 15 años más, pero hasta que el rey hizo Teshuvah. Y vuelvo a lo mismo que hablé de Nabucodonosor, aunque Nabucodonosor era un rasha y Hizquillahu era obviamente un tzadik. ¿Acaso siendo rey, Hizquillahu, acaso no tenía ahí en su reino, en su corte, a los mejores médicos de su época? Por supuesto. Pero nadie podía hacer nada por él, porque era un trato del cielo directo con él. Pero ahora voy al otro. Siendo Hizquillahu el rey de Yehudá, ¿acaso no tenía cerca de él a todos los grandes cabalistas de la época? A todos los místicos de la Torá, al Cohen Gadol, a los Kohanim, a los más grandes sabios de la Torá. ¿Acaso no estaba allí la élite de los cabalistas que conocían perfectamente cómo conectar con los mundos superiores? Que conocían perfectamente qué triadas, qué meditaciones, qué códigos abrir para invocar al cielo por la sanidad del rey. De seguro que todos hicieron su parte, los médicos su parte, los místicos, los cabalistas, los sabios de la Torá, los grandes hombres de profunda convicción espiritual, los hombres con elevación de alma y de conciencias más elevadas, de seguro que hicieron sus ejercicios espirituales, pero nada sucedió. Hasta que Hizquillahu mismo se volteó hacia la pared, a donde percibía que estaba la Shehinah, e hizo toda una plegaria, un ruego, hizo Teshuvah, y entonces, y solo hasta entonces, el Eterno lo sanó. Así que la enfermedad enviada por el cielo como castigo, como reprensión, solo la Teshuvah la puede sanar. La enfermedad enviada por el cielo como castigo, solo la Teshuvah la puede sanar.
es la enseñanza de la parashá de hoy. Es la enseñanza acerca del Metzorah. La enfermedad enviada por el cielo, que por supuesto siempre es por algún motivo, solamente el cielo mismo la puede sanar mediante la Teshuvah. Es la enseñanza de la parasha de hoy. De acá que en la fe judía se dice, hay un principio. Hay enfermedades por causas espirituales que solo espiritualmente pueden ser sanadas. Hay enfermedades por causas espirituales que solamente o que solo espiritualmente pueden ser sanadas. Y es la persona misma la que tiene que accionar, la persona enferma. O también el principio dice, hay enfermedades del alma que son manifestadas con enfermedades físicas. De hecho, de esto trata la siguiente sesión principalmente. Hay enfermedades del alma que son manifestadas con enfermedades físicas. De acá que cuando hay una persona enferma y ni la ciencia puede hacer nada y ni ejercicios espirituales le ayudan, de acá que primero se debe sanar el alma. Y haciendo esto, la enfermedad física desaparecerá. Ese es el orden a seguir. Primero se debe sanar el alma de la persona, ella misma. Haciendo esto, la enfermedad física desaparecerá. Y de nuevo, esta es la enseñanza de la parashá de hoy. Es la enseñanza de la parashá número 28, la parashá Metzorah. Así que esto debe llevar a todo estudiante de Torah a una visión espiritual aún más profunda. Y es que por los enfermos, claro, y hay que seguirlo haciendo. Por los enfermos nosotros decimos, Hashem, sánale con una refuá shlema. Sánale con una curación completa. Con una sanidad completa. Ahora, ¿en qué es que todo estudiante de Torah debemos desarrollar más nuestra visión espiritual? En cuanto a la concepción de que es refuá shlema, porque casi por regla general, como refuá shlema, curación completa, casi siempre solo se concibe que es que
la enfermedad desaparezca del todo y que no quede ni rastro, ni rasgo, ni huella, ni secuela alguna en ese cuerpo. Básicamente eso es lo que hemos concebido como refuah shlema, como curación completa. Que la persona no sea sanada solo a un 90 o a un 95, sino al 100%. En la fe judía, y principalmente en la parte mística, por refuah shlema, entendemos más allá, o más que en el cuerpo no quede ningún rasgo de la enfermedad. ¿Qué es refuah shlema? ¿O qué es la curación completa? Refuah shlema, curación completa, es curación del alma. Y curación del cuerpo. Refuah shlema, curación completa es, primero, sanidad del alma. Y después, y solo hasta después, curación del cuerpo. De hecho, nosotros decimos en nuestros rezos, nosotros decimos, leo en hebreo, decimos, Harahamanhu irpaenu refuah shlema refuat hanefesh urefuat haguf. Que el misericordioso nos prodigue una curación completa, curación del alma y del cuerpo. Harahamanhu irpaenu refuah shlema refuat hanefesh urefuat haguf. Que el misericordioso nos prodigue una curación completa, refuah shlema, curación del alma y del cuerpo. Esa es la refuah shlema. Que el cielo sane la parte espiritual y que sane la parte física. Que sane la parte interior y también la parte exterior. El área del alma y el área del cuerpo. Y de nuevo, esta es la enseñanza de la parasha de hoy. Es la enseñanza de la parasha Metzorah. Pues el Metzorah, el leproso, el llagado, el enfermo, el castigado por el cielo con Tzaraat, está en esa condición de su cuerpo llagado porque hay una falla o una grieta en su alma. Y la manifestación externa de su enfermedad es solo el reflejo de la enfermedad de su alma.
Ahora, lo que tenemos en la parasha es que el Metzora debe ser traído al Cohen. El Metzora debe ser traído al Cohen. Y veamos algo interesante en esta ceremonia también. El Cohen, al ver que la persona que le era traída o presentada, después de ver que era tzaraat o lepra la que tenía la persona, el Cohen, siendo un hombre místico, él sabía que la enfermedad de ese hombre o de esa mujer era por una enfermedad del alma. Y que la afección en el cuerpo de ese hombre o de esa mujer era solo la manifestación de su mal interno. Inmediatamente el Cohen lo entendía. Él es un hombre de Elohim. El Cohen no es un hombre común y corriente. Él tiene una conexión con los mundos espirituales. El Cohen está conectado con Atzilut. Así que siendo él un hombre místico, cuando le era presentado un hombre o mujer con el tzaraat, él sabía que la enfermedad de ese hombre o de esa mujer era solo la manifestación de un mal espiritual que tenía la persona. Por lo tanto, el Cohen lo que hacía era someter a ese hombre o a esa mujer al proceso de la curación de su alma, para que así también que su cuerpo fuera sanado. Eso era lo que hacía el Cohen. Con la visión espiritual que tenía y cuando detectaba que era tzaraat la que tenía ese hombre o esa mujer, lo único que hacía el Cohen, reitero, lo único que hacía el Cohen era someter al enfermo al proceso de la curación de su alma, para que así también que su cuerpo fuera sanado. De hecho, el Cohen, que era un hombre con luz interior, con sabiduría mística, con visión del mundo espiritual, el Cohen, teniendo la iluminación de la Shejina con él. Oiga esto. Tenía al enfermo enfrente de él, pero el Cohen no hacía ni una plegaria por ese hombre o por esa mujer. No hacía ningún ruego. ¿Acaso no era un gran cabalista
místico, Talmid Jajam, ¿acaso no era un hombre de conexión espiritual con los cielos? Por supuesto. Pero al tener enfrente a un hombre o mujer con Tzaraat, el Cohen no hacía ni una plegaria, ni un rezo, ni una tefilá. No le imponía manos. No le decía Hashem, el na refa na la. El Cohen no hacía ni una plegaria. No tenía él el suficiente conocimiento místico. No tenía él todas las herramientas espirituales con las que podía hacer una plegaria al cielo para que este hombre se sanara. Claro que el Cohen conocía todo el mundo místico de la Torá que hoy nosotros ni conocemos. Pero no hacía ninguna oración por el enfermo. Ni una sola. Lo único que el Cohen hacía por el Metzorah era someter a este enfermo al proceso de la curación de su alma, para que así también que su cuerpo fuera sanado. ¿Cuánto nos falta que aprender a nosotros de la Torá y de nuestros Kohanim? A nosotros se nos traen un enfermo, o ¿qué? Vamos donde un enfermo, sacamos todo nuestro arsenal espiritual, todo lo que conocemos, los salmos que ya conocemos, las plegarias en hebreo que conocemos, y reitero, insisto, los códigos que ya conocemos, y sacamos todo lo que tenemos para pedir al cielo la curación por la persona enferma. Y está bien, hagámoslo, porque pudiera ser que allí mismo el cielo le sane, porque pudiera ser que esa sea una de las enfermedades que no son por reprensión. Y claro que el cielo puede sanar a una persona en ese momento, pero un estudiante de Torá, al ver que ni una ni otra cosa, ni la ciencia, ni ejercicios espirituales le funcionan al enfermo o a la enferma, es ahí donde debe de elevar su visión. Y en ocasiones ni siquiera se debe de orar. Hay momentos en que después de ponernos en los zapatos del Cohen, quizás hay que darle orientación o una guianza al enfermo. Hable usted mismo con el Eterno. Hable usted mismo. Así que reitero, y claro, nosotros hoy lo vemos porque hemos sido enseñados en forma diferente y nuestros conceptos son otros. Imagínense que el Cohen, siendo, ya lo dije, un gran místico, un gran cabalista, un gran sabio, un gran tzadik, le ponen un enfermo de Tzaraat enfrente y no hace ni una plegaria. Hoy en día diríamos, ¿qué Cohen ese? ¿Qué sacerdote ese? Sí, pero no hacía ni una oración. ¿Qué era lo único que hacía? Someter al enfermo al proceso
primero de la curación de su alma, para que así también su cuerpo fuera sanado. Esa es la parasha de hoy. Ahora, para que seamos equilibrados y no nos vayamos a los extremos, todo lo que hasta acá hemos dicho ha sido cuando la enfermedad es enviada del cielo por fallas en el alma. Todo lo que hasta acá hemos dicho es cuando la enfermedad es una reprensión, cuando la enfermedad es un castigo, cuando la enfermedad es una llamada de atención del cielo, cuando la enfermedad es por una falla en el alma de la persona. Por supuesto que no todas las enfermedades son por reprensión, no todas las enfermedades son por castigos, no todas las enfermedades son por fallas espirituales, de ninguna manera. De hecho, a veces Hashem envía alguna enfermedad porque ama mucho a la persona. Hay enfermedades por amor. ¿Escuchó? Hay enfermedades por amor. De ahí que no podemos generalizar. Por ejemplo, nosotros sabemos que a Yitzhak Avinu, el Eterno, le dio la enfermedad de la ceguera en los ojos. Yitzhak perdió la vista. Ya no pudo ver. Pero no fue una enfermedad como castigo. No fue por reprensión. No fue porque Yitzhak tuviera alguna falla espiritual en su alma. La ceguera de Yitzhak fue por amor del cielo a Yitzhak, para que no viera el mal proceder de su hijo primogénito, de Esau, para que no viera. Porque si Yitzhak veía el mal proceder de su hijo Esau, le iba a provocar mucho dolor. Así que fue una enfermedad enviada del cielo al patriarca, no por reprensión, sino por amor. Otras veces, el Eterno envía enfermedades que tampoco son por reprensión o por castigos, y principalmente cuando la persona ya está en los últimos días de su vida, trae enfermedades a los cuerpos para una purificación del alma de la persona, para una purificación del alma de la persona, para que al cerrar su ciclo terrenal acá en el mundo de la materia, su neshama, su alma, pueda subir a los mundos espirituales con su neshama purificada, habiendo expiado sus pecados mediante los sufrimientos en su lecho de muerte.
Otras enfermedades son la consecuencia de lo que comemos. La consecuencia de lo que comemos. Y a veces personas que van a parar al médico por alguna enfermedad, el médico le dice, ¿qué fue lo que comiste? Ah, si solo comí. Entonces el médico analiza, eso te hizo daño. Entonces hay enfermedades que son la consecuencia de lo que comemos. Hay otras enfermedades que son para tener a raya nuestro orgullo. Es por nuestro propio bien. Otras enfermedades es el medio del ángel de la muerte para cortar la vida de la persona que ya cerró su ciclo terrenal. Es el medio del ángel de la muerte para cortar la vida de la persona quien ya cerró su ciclo terrenal. Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estoy tratando de establecer es un equilibrio. No todas las enfermedades son enviadas del cielo como castigos o como reprensión por fallas en el alma. Sigamos. Dice la obra Altura de mi pueblo, escrito por Rabbi Amram Anillar. Altura de mi pueblo. Dice, nuestra parashá trata básicamente del leproso, del Metzorah. Este síntoma se dio solamente en la época en que más del 90% de Am Israel eran personas justas y rectas. Eso es motivo a considerarlo. O esto hay que analizarlo bien, aunque no lo haré yo, pero es algo que cada uno debemos de desarrollar en nuestra mente. Reitero esa parte. Nuestra parashá trata básicamente del Metzorah, del leproso. Este síntoma, o sea, el Tzarat, se dio solamente en la época en que más del 90% de Am Israel eran personas justas y rectas. Por ejemplo, cuando había alguien que ponía en peligro la integridad del pueblo, bien sea chismeando, hablando mal del prójimo, causando divisiones dentro de Am Israel, destruyendo amistades, entonces el Eterno le mandaba la lepra o el Tzaraat para que todo aquel que estuviera a su alrededor supiera que Él es Él y se alejara. Además de ese castigo, la Torá lo obliga a ser retirado, apartado, excluido de Am Israel durante una semana, fuera del campamento puro. Escrito está Badad Yeshed Michutz Lamahane. Solo se quedará fuera del campamento. Y dice, ¿por qué la Torá fue tan estricta con estas personas? Porque la Torá nos enseña que debemos apiadarnos de todos. Intentar que siempre haya unión entre las personas. Pero cuando hay una persona
que se desvía y ensucia la integridad del pueblo, hay que alejarla lo antes posible. Al igual que quitamos una manzana podrida para que no pudra a las demás manzanas. Esta es la razón del por qué el Metzora era sacado del campamento, para que no contamine con su enfermedad espiritual a los demás. Así como quitamos una manzana podrida entre las buenas, porque de no hacerlo arruina todas las demás. Abramos la parashá. Sefer Vaikra, libro de Levítico, capítulo 14, versículo 1. Dice el versículo 1 y 2. Leo en hebreo, después en español. Vayedaber Adonai el Moshe lemor, Sot tiye Torat ha-Metzorah, Beyom tahorato bejuba el Hakohen. Habló el Eterno a Moshe diciendo: esta será la instrucción de la Torah acerca del Metzorah en el día de su purificación. ¿Y qué dice? Él será traído al Cohen. Él será traído al Cohen. Él será traído al Cohen. ¿Y por qué al Cohen? Porque a él designó el Eterno tanto para diagnosticar si era tzaraat o no, como también el Cohen es quien, después que la persona ha sido limpia del tzaraat, él es quien diagnostica que ya está sana. El martillazo final lo da siempre el Cohen. Y acá que cuando Yeshua sanaba a leprosos, Yeshua que nunca quebrantó ni un mandamiento de la Torah, y que nos enseña a todos los hijos de Israel a obedecer la Torah, Yeshua a todos los que sanaba de lepra o de tzaraat, les decían: vayan y preséntense al Cohen como lo ordenó el Eterno a Moshe. Vayan y preséntense al Cohen tal como lo ordenó el Eterno a Moshe. Porque es el Cohen el que diagnostica la enfermedad o el que hace finalmente la prescripción o el diagnóstico que la persona ya fue sanada. Ahora, esto que el Metzorah será traído al Cohen, el Zohar lo lleva a niveles místicos, pero tan profundos que a veces ni nuestra mente alcanza a entender o a concebir lo que el Zohar nos enseña. Esto de que el Metzorah será traído al Cohen, el Zohar lo eleva tan profundo que incluso lo lleva a la purificación del alma en la Gehenna o en el Geinom. Imagínese usted hasta dónde lleva esto el Zohar. Voy a leer despacio, no voy a explicarlo. Usted escúchelo, analícelo y cualquier cosa, pues el video queda grabado. Usted puede volver más adelante y analizar lo que vamos a leer del Zohar.
Dice el volumen 5 y la página 16. Es algo muy, pero muy profundo. Sobre el punto que el Metzora será traído al Cohen. Parece que el Zohar es el alma de la Torah y es pues puro misticismo. O sea, lo que hace es que toma el texto literal de la Torah y lo eleva o descifra el código a unos niveles inimaginables. Zohar, volumen 5, página 16. Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, dijo: cuando un hombre está a punto de abandonar este mundo, o sea, antes de morir, su alma y su cuerpo sufren muchos castigos antes de separarse. La purificación del alma de la que ya hablamos. Y el alma en realidad no lo abandona, o sea, no puede morir. Y el alma en realidad no lo abandona hasta que se le aparece la Shejina. Y entonces el alma sale en júbilo y amor para encontrarse con la Shejina. Si él es justo, tiende y se liga a ella. Pero si no, si esa persona no es justa, pero si no, la Shejina parte y el alma queda atrás, deplorando su separación del cuerpo, como un gato obligado a alejarse del fuego. Después, ambos son castigados por la mano de Duma. Duma es el ángel encargado del Geinom. Después, dice, ambos son castigados por la mano de Duma. El cuerpo es castigado en la tumba, la descomposición, y el alma en el fuego de la gehenna durante el periodo señalado. 12 meses, como ya lo hemos visto en otras enseñanzas. Cuando este tiempo se completa, o sea, los 12 meses, ella, es decir, el alma, se levanta de la gehenna, purificada de su culpa, como hierro purificado en el fuego, y es elevada al inferior jardín del Edén, al Gan Edén inferior. Allí es purificada en las aguas del paraíso y perfumada con sus especias. Y allí queda hasta que llegue el tiempo para que abandone la morada de los justos. Luego es llevada etapa tras etapa hasta ser aproximada como un sacrificio al altar. De ahí que está escrito, dice Rabbi Elazar, esta será la instrucción de la Torah tocante al leproso en el día de su purificación. Será traído al Cohen. Es decir, dice Rabbi Elazar, desglosando el código, es decir, el angelical Cohen de arriba. Esta es la suerte de un alma que no ha sido demasiado contaminada en este mundo y que de esta manera puede todavía ser curada. Pero si no es así, lo que es torcido no puede ser enderezado. Leamos nuevamente en la parashá. Versículo 33, 14-33, leamos un buen rato. Dice, 14:33. Habló también el Eterno a Moshe y Aarón diciendo,
Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al Cohen diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el Cohen mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el Cohen entrará a examinarla. Y examinará la plaga. Y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el Cohen saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el Cohen y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el Cohen y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en un lugar o en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen, y tomarán otras piedras, y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Ahora, esto de arrancar las piedras plagadas o de arrancar las piedras de la casa que están contaminadas con lepra para colocar en lugar de ellas nuevas piedras. Sobre este caso específico hay una gran cantidad de enseñanzas en todas las direcciones, sin faltar, por supuesto, en la parte literal o histórica, el Pashat. Así que una casa, hay áreas de la casa en la pared, hay piedras dentro de la casa que se vuelven leprosas, piedras enfermas, y dice que llega un momento en que hay que arrancarlas y hay que colocar piedras nuevas. Ahora, una de estas muchas enseñanzas, oiga esto: cada estudiante de Torah o todo hijo de Israel somos llamados piedras vivas, Avnei Haim en hebreo. Cada hijo de Israel somos llamados Avnei Haim, piedras vivas. Así que la comunidad de los hijos de Israel, espiritualmente hablando, nosotros somos una casa. Somos una casa espiritual. Eso es la comunidad de los hijos de Israel. Somos una casa espiritual donde nosotros mismos
somos las paredes, como también somos las piedras vivas. Los hijos de Israel somos las piedras vivas, donde lamentablemente a veces suele suceder, a veces que hay miembros dentro de las comunidades de Torah, hay estudiantes, hijos de Israel, sean hombres o mujeres, hay piedras vivas dentro de Am Israel que a veces se vuelven piedras leprosas. A veces se vuelven piedras plagadas de lepra. Espiritualmente hablando, por 1000 maneras diferentes. Y eso no lo ignoramos. Hay estudiantes de Torah, hijos de Israel, que a veces por A o B motivo se vuelven piedras leprosas. Y con una lepra tan costrosa que por más que se les raspe, bueno, desaparece un momento, pero al rato ahí está de nuevo la lepra. Y como no tienen remedio, estas piedras vivas, estos hijos de Israel, deben ser arrancados de las casas de sus comunidades de Torah. Deben ser arrancados, quitados, separados de las casas de sus comunidades de Torah. Pues de no hacerlo van a contagiar a todas las demás piedras vivas de la casa. Es decir, a los demás integrantes, miembros, hijos de Israel o estudiantes de Torah dentro de la comunidad. Por eso es que deben ser arrancados, porque de no hacerlo van a contagiar a todas las demás piedras vivas de la casa. Así que a veces, no siempre, pero a veces el cielo mismo se encarga de arrancarlas. No siempre, pero a veces el cielo mismo se encarga de arrancarlas. Y por supuesto, este arrancamiento que el Eterno hace de esas piedras vivas, leprosas, dentro de su casa o dentro de las comunidades de Torah, esto no es perceptible a nuestros sentidos físicos. De hecho, a veces, por A o B motivos, las personas mismas, las piedras enfermas, las piedras leprosas, deciden irse, pero es el cielo quien ya hizo eso. Pero aparentemente como que ellos mismos deciden irse de sus comunidades de Torah. Y cuando lo hacen, a veces se van pero tan molestos, pero tan resentidos, murmurando y hablando la Shon Hara del rabino, del roe, del moré,
de las demás piedras vivas, hablando la Lashon Hara hasta por los poros de su cuerpo. Es que este rabino, es que este moré, este ro es un ignorante. Es que no se hace, no se dice, es que se debe de hacer. Y no están de acuerdo con la enseñanza, no están de acuerdo con la administración, no están de acuerdo con la forma, no están de acuerdo con los procedimientos, no están de acuerdo. Así que a veces el cielo mismo les arranca de sus comunidades de Torah y se van, reitero, hablando la Lashon Hara hasta por los poros. Y a veces incluso, yo me voy de acá. Y lo hacen. Y a veces no se dan cuenta, de hecho, y no se dan cuenta que a veces es el cielo mismo que les está arrancando de la comunidad. Es el cielo mismo que está arrancando esas piedras vivas, leprosas, arrancándolas de su casa, para que no contaminen a las demás. Ahora, una vez las piedras leprosas han sido arrancadas de la casa, ¿qué es lo que sigue? Piedras vivas o nuevas piedras vivas toman su lugar. Las piedras leprosas son reemplazadas por piedras vivas o por nuevas piedras vivas que vienen y toman su lugar. Toman su lugar dentro de la comunidad. Toman su lugar dentro de la administración. Toman el lugar o la posición que la otra piedra tenía. E incluso toman posesión del asiento que tenía. Yeshua tenía una casa espiritual con 12 piedras. Eso todos lo sabemos. Yeshua tenía una casa espiritual con 12 piedras vivas. Una de esas 12 piedras se volvió leprosa. ¿Qué ocurrió con esa piedra que se volvió leprosa? Fue arrancada de esa casa espiritual. Otra piedra fue colocada en su lugar. Es lo que nos enseña la Torah. En la casa del Eterno, Israel en el desierto, en la casa espiritual del Creador en el desierto, Korah y sus seguidores se volvieron piedras leprosas, piedras plagadas, piedras enfermas. ¿Qué es lo que tuvo que hacerse con estas piedras Korah y su séquito? Todas estas piedras tuvieron que ser arrancadas de la casa por amor a toda la casa. Porque si estas piedras vivas no son arrancadas, van a contaminar a todas las demás. Van a contagiar a todas las demás. Y habiendo sido arrancada la piedra de Korah o Korah como piedra viva,
y todos sus seguidores, al haber sido arrancadas todas esas piedras vivas, ¿qué ocurrió? Piedras nuevas tomaron sus lugares. Piedras nuevas tomaron su posición, su lugar dentro de la comunidad, sus asientos, etc. Ese es el principio. Por eso es que dice la parashá, versículo 39. Y al séptimo día volverá el Cohen y la examinará, es decir, la casa. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el Cohen y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar impuro el barro que rasparen, y tomarán otras piedras que vienen a sustituir a las que han sido arrancadas, y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar, en reemplazo, en sustitución de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Así que estos son principios espirituales que se desglosan del Pashat que leemos en la Parashá. Otra enseñanza acerca de esto último que dice el versículo 42. Dice, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Esto creo que sí lo cité en el ciclo anterior. No está de más un buen recordatorio. Hay enseñanzas místicas muy interesantes sobre ese versículo. De hecho, el Zohar HaKadosh nos dice con relación a esto, que es eso de tomar otro barro y recubrirán la casa, dice el Zohar. El Zohar explica el secreto oculto en las leyes de la lepra en la casa. Cuando la Torah ordena quitar la mancha de la pared y poner tierra nueva en su lugar, lo que estamos leyendo, y nueva tierra tomará y rellenará el hueco en la casa. Explica el Zohar que la tierra equivale al cuerpo cuando 95% de la casa está bien y 5% tiene lepra. Es decir, hace alusión al alma, que está manchada levemente, que está casi reparada, pero le falta terminar de limpiarse un poco de su suciedad. De ahí que se tomará tierra nueva. Es decir, un cuerpo nuevo que vendrá al mundo para limpiarse y purificarse de ese 5% que aún le hace falta. Leo de nuevo. El Zohar explica el secreto oculto en las leyes de la lepra en la casa. Cuando la Torah ordena quitar la mancha de la pared y poner tierra nueva en su lugar, y nueva tierra tomará y rellenará el hueco en la casa, explica el Zohar que la tierra equivale al cuerpo. Estamos hechos de tierra, de polvo.
La tierra equivale al cuerpo. Cuando 95% de la casa está bien y 5% tiene lepra, es decir, hace alusión al alma que está manchada levemente, todavía 5% que no ha sido purificada, que está casi reparada, pero le falta terminar de limpiarse un poco de su suciedad, se tomará tierra nueva. Es decir, un cuerpo nuevo, una nueva migración de alma, una nueva reencarnación, un nuevo Gilgul. Y esta alma vendrá al mundo para limpiarse y purificarse ¿de qué? De ese 5% que aún le hace falta. Qué bueno. Quiero que cerremos esta sesión leyendo solo de corrido la parte final del capítulo 14. La parte final. En la siguiente sesión, con ayuda del cielo, sobre la base de la sesión primera y sobre la base de esta sesión segunda, es que vamos a desarrollar la tercera. De hecho, en la siguiente vamos a dedicarnos bastante de lleno a ver lo que hemos venido haciendo mención, que hay enfermedades físicas del cuerpo que solo son la expresión o la manifestación de una falla en el alma. Así que veremos que cuando una persona está enferma es porque podría ser que su enfermedad del alma sea que tal cosa. Si la enfermedad física es tal cosa, pudiera ser que la enfermedad de su alma sea tal o cual cosa. Cerremos hoy esta sesión. Versículo 43, solo de corrido. Dice, y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el Cohen entrará y la examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad a lugar impuro o inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos. También el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el Cohen y la examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el Cohen declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido. Solo hago un paréntesis. ¿Y por qué el Cohen no se contamina? Él trata con leprosos, él entra a casa leprosa. ¿Y por qué no se contamina? Porque él no tiene falla en su alma. No hay falla en su alma. Y si se da el caso que hay una falla en su alma, entonces el Cohen sí se vuelve leproso. Pero no es porque se contagió por andar en medio de gente con tzaraat, sino que si a un Cohen le cae lepra, tzaraat, es igual por una falla en su alma. Versículo 48, mas si entrar el Cohen y la examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el Cohen declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana y hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva,
y los mojará en la sangre de la avecilla muerta, y en las aguas corrientes rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Pura ceremonia mística. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad, sobre la faz del campo, así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la instrucción de la Torá acerca de toda plaga de lepra y de tiña. Y de la lepra, o sea, el zará del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la instrucción de la Torá tocante al Tzaraat. Amén. En la siguiente sesión estaremos abriendo específicamente el capítulo 15. Así que nos quedamos acá con esta sesión de Torá, mis amigos, mis talmidim. Nos quedamos acá con esta sesión de la Parashá Metzorah. Bezrat Hashem, continuaremos a las 17 horas con 25 minutos. 5 de la tarde con 25 minutos, hora de El Salvador. Así que quedamos libres para hacer para degustar nuestra Seudá Shilishit, nuestra tercera comida en honor del Shabbat. Así que buen provecho a todos y Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.